Capítulo 3. El cenit de los samuráis. Las invasiones mongolas. Una leyenda japonesa defiende que Yoshitsune no murió después de todo en 1189, sino que escapó a China, donde se unió a los mongoles y cambió su nombre por el de Genghis Khan. Genghis Khan fue uno de los mayores conquistadores de la historia. Unió a las tribus mongoles de China y a su muerte gobernaba un imperio que se extendía desde Asia hasta el este de Europa. Su nieto, Kublai Khan, intentó invadir Japón y casi lo consiguió. La primera invasión mongol tuvo lugar en 1274. Fue una dura prueba para los guerreros samuráis que se encontraron con que sus enemigos no mostraban ningún interés por sus formas tradicionales de hacer la guerra. En lugar de enfrentarse de manera honorable a un igual, los guerreros mongoles mataban a mujeres y niños inocentes. Pero los samuráis lucharon valientemente y los mongoles se retiraron. La segunda invasión mongol se produjo en 1281. Esta vez, la flota mongol era enorme. Mientras los samuráis rechazaban un ataque mongol en las playas, un emisario imperial fue enviado para pedir a la diosa solar que intercediera por ellos. Aquella noche, los cielos se oscurecieron y un intenso tornado comenzó a soplar. Las olas se elevaban altas y caían golpeándose estruendosamente contra el mar. Los barcos mongoles zozobraban sobre las olas como si de muñecos se tratara. Poderosos vientos los empujaban contra las rocas, reduciéndolos a astillas. La tormenta recibió el nombre de kamikaze o viento divino. 6 siglos pasaron antes de que ningún extranjero se atreviera a intentar de nuevo la conquista de Japón. Pero el país permaneció dividido por las guerras civiles. Las guerras se hicieron tan numerosas que el periodo que va de 1467 a 1568 es conocido como la Edad de la Guerra. La Edad de la Guerra. A mediados del siglo XV, Japón estaba compuesta de muchos pequeños estados. Cada uno de estos estados estaba gobernado por un daimyo, un poderoso hacendado que controlaba su territorio desde un castillo fortificado. Al servicio de cada daimyo estaba su ejército samurái personal, así como sus tropas de campesinos, conocidas como ashigaru, que significa pies ligeros. Los daimyo estaban constantemente en guerra los unos contra los otros. A mediados del siglo XVI, el emperador no tenía ni poder ni dinero y la función del shogun había perdido su sentido primitivo. Ningún daimyo era lo suficientemente poderoso como para unir Japón. Entonces, en 1543, Japón recibió de nuevo la visita de los extranjeros. Esta vez eran los portugueses que trajeron algo nuevo con ellos: mosquetes, las primeras armas de fuego que veían los japoneses. Los portugueses no habían ido para conquistar Japón, sino para comerciar. Un poderoso señor le dio a su armero un mosquete para que lo copiara. El armero estaba desconcertado, pero en lugar de defraudar a su señor, vendió a su hija a cambio de una serie de lecciones de armería. Pronto, los japoneses fueron capaces de fabricar sus propias armas de fuego. Un valiente samurái, Oda Nobunaga, que había comenzado su carrera como un jefe menor, fue lo suficientemente astuto como para reconocer el valor de las armas de fuego para la guerra. A fecha de su muerte en 1583, a causa de una herida de bala, controlaba la mayor parte de Japón. A Nobunaga le sucedió uno de sus generales, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi era un hombre pequeño del que se dice que parecía un mono, pero en el campo de batalla era semejante a un dios. Su magnífico casco estaba decorado con un penacho de un color rojo vivo, que rodeaba su cabeza como los rayos del sol. En solo 10 años, Hideyoshi logró unir todo Japón. Antes de su muerte, se había vuelto tan seguro de sus habilidades como conquistador que invadió Corea sin éxito.
Algunos dicen que había sido poseído por un zorro, una educada manera de decir que estaba loco. Pero no se podía negar su poder. En 1586, Hideyoshi terminó de construir el castillo de Osaka, uno de los mayores edificios del mundo en su tiempo. Los muros estaban decorados con las pinturas más bellas y las habitaciones enteras estaban llenas de plata y oro. Sin embargo, todas las riquezas del mundo no podían comprar la última voluntad de Hideyoshi. En su lecho de muerte, en 1598, suplicó a sus generales que juraran lealtad a su único hijo y heredero, Hideyori. Entonces, como si supiera que nada puede durar para siempre, Hideyoshi compuso un poema de despedida. Caigo como el rocío me desvanezco. Incluso la fortaleza de Osaka es un sueño dentro de un sueño. Hideyori, el nuevo mandatario, solo tenía 5 años. Poco tiempo después de la muerte de Hideyoshi, solo la mitad de sus seguidores continuaban apoyando al joven Hideyori. Los demás unieron sus fuerzas al general más respetado de Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu. Ieyasu era brillante y ambicioso. Había librado su primera batalla como joven samurái a los 17 años. Ahora era un experimentado general en la cincuentena. Estaba preparado para gobernar Japón. Pero Ieyasu era, sobre todo, un hombre paciente. En 1600 derrotó a los seguidores de Hideyori en la mayor batalla jamás librada entre samuráis, la batalla de Sekigahara. Fue un triunfo, pero Ieyasu no intentó todavía sacar a Hideyori del castillo de Osaka. En lugar de eso, en 1603 se dirigió al emperador de Japón y reclamó el título de Shogun, tras lo cual gobernaría desde la ciudad de Edo, hoy Tokio. Como dictador militar, Ieyasu hizo construir un muro alrededor del Palacio Imperial de Kioto. Su fin, según él, era proteger al emperador y a las 300 familias nobles que vivían dentro. Allí, entre tranquilos jardines y grandes riquezas, los cortesanos podían leer, escribir, pintar y estudiar, como en un mundo de ensueño. Pero a nadie se le permitía salir sin permiso de Ieyasu, de manera que era imposible que nadie pudiera conspirar contra él. Tokugawa Ieyasu llevó a término muchos otros cambios durante su reinado como shogun. Su gobierno estaba bien organizado y sus normas eran rígidas. Suspendió la fabricación de armas de fuego y potenció una vuelta a la espada como la única arma honorable. Controló de manera severa el comercio extranjero, para impedir que ningún señor se hiciera demasiado poderoso. Bajo sus sucesores se vetó la entrada a los extranjeros en Japón, hasta que el comercio fue restablecido en 1854. Durante el mandato de Ieyasu, las clases sociales estaban rígidamente divididas. El gobierno decidía cómo podía vestir cada clase y cuál debía ser su comportamiento. Los samuráis eran la clase dominante. Debajo de ellos estaban los campesinos, los artesanos y finalmente los mercaderes. Los samuráis no fueron siempre ricos. Su riqueza dependía de la cantidad de tierra que controlaban, pero eran temidos y respetados. Solo les estaba permitido a los hijos de los samuráis convertirse a su vez en samuráis, y solo los samuráis podían llevar 2 espadas. Un samurái tenía el poder de matar o deshacerse de alguien que estuviera bajo su dominio por cualquier motivo. Pero esta autoridad conllevaba una responsabilidad. Un samurái era duramente castigado, incluso se le ordenaba suicidarse, si perdía el honor. Ieyasu, que había peleado en 80 batallas a lo largo de su vida, también animaba a sus guerreros a apreciar las cosas bellas: la poesía, la ceremonia del té, la salida de la luna, el perfume del cerezo en flor. El verdadero samurái era un hombre de gustos refinados.
En 1614, después de gobernar durante 14 años, Ieyasu estaba preparado para retar a Hideyori. Sitió el castillo de Osaka en una de las campañas militares más famosas de Japón. En esto también tuvo éxito Ieyasu, y Hideyori, atrapado en la torre dorada que su padre había construido, se suicidó. Entonces Ieyasu mandó decapitar al hijo de Hideyori y a muchos de sus samuráis para impedir cualquier rebelión posterior. 2 años después de su victoria, a la edad de 74, Ieyasu murió. Un verdadero samurái hasta el final. Murió blandiendo una espada en su lecho de muerte, después de la cual fue proclamado Dios, Tosogu, el dios sol del este. Ieyasu no sufrió el mismo infortunio que su predecesor Hideyoshi. Aseguró la sucesión pacífica de su hijo, un general capaz por sí mismo, y miembros de la familia Tokugawa gobernaron como shogunes durante más de 250 años. Un castillo japonés. Los castillos japoneses eran lo suficientemente espaciosos como para albergar al daimyo, su familia y a la totalidad de su ejército samurái. Normalmente estaban construidos sobre una colina, tanto natural como hecha por el hombre. Los cimientos estaban hechos de roca y formaban muros empinados e irregulares. Esto servía para proteger los castillos de los terremotos, pero los hacía también más fáciles de escalar. Para evitar que los atacantes escalaran las murallas, los señores de la guerra construían agujeros secretos y puertas trampa a través de las cuales podían verter agua hirviendo y rampas a través de las cuales podían arrojar toneladas de roca. Dentro del recinto amurallado existía frecuentemente un foso o niveles adicionales de muros que conducían al edificio principal, el torreón. El torreón del castillo estaba hecho de madera, pero quedaba generalmente a salvo de las llamas porque era muy difícil llegar hasta él. El torreón tenía muchas plantas, con enormes techos curvados tan gráciles como las alas de un pájaro, cubiertos de tejas blancas o azules. Escondidas entre las ventanas y los muros había aberturas para las flechas y los mosquetes. En su interior, el castillo japonés era tal laberinto de patios, habitaciones y pasadizos construidos hábilmente, de manera que el invasor podía quedar atrapado en cada sección por un complicado sistema de puertas. En el centro de la fortaleza había lujosos apartamentos donde vivían los señores con sus esposas e hijos. Otros pisos contenían habitaciones del trono, despensas y barracones para los soldados y los sirvientes. Los castillos japoneses estaban construidos para resistir un ataque. Algunos perecieron pasto de las llamas, pero muchos otros fueron destruidos por las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy solo unos pocos quedan en pie. El sitio del castillo de Osaka, 1614. Asaltar un castillo japonés era una tarea larga y costosa. Los combates terminaban siendo normalmente salvajes y sangrientos. Los ataques sorpresa resultaban difíciles de organizar porque los castillos solían tener torres vigía, de manera que los guerreros tenían que transportar enormes escalas a los muros exteriores o bien intentar hacer un túnel debajo de ellos. A veces el mejor plan era simplemente bloquear los suministros y dejar que el enemigo muriera de hambre. El sitio del castillo de Osaka duró casi un año. El castillo tenía 3 plantas que defender, 3 fosos y ríos en 3 lados. Estaba defendido por 120.000 hombres leales a Hideyori y deseosos de obtener la cabeza de Tokugawa Ieyasu. La primera orden del día de Ieyasu fue capturar las atalayas del castillo. Después construyó torres de asalto y arietes y atacó el castillo durante 3 días, mientras sus minadores intentaban construir un túnel debajo de las torres exteriores. Pero nada de esto funcionó. El castillo estaba bien pertrechado y era el final del invierno. Ieyasu sabía que tendría que recurrir al engaño. Sobornó a un traidor para que abriese las puertas del castillo. Pero el hombre fue decapitado antes de lograrlo. Así que Ieyasu
volvió sus cañones hacia el ala de las mujeres, donde la madre de Hideyori, Yodohime, vivía. Las mujeres eran incapaces de dormir. Una bala de cañón arrastró el gabinete de té de Yodohime, matando a 2 de sus criadas, mientras que 100.000 samuráis gritaban dando fuertes alaridos desde las murallas que habían construido fuera de las habitaciones de Yodohime. Hideyori, presionado por su madre y temiendo que el castillo hubiera sido debilitado, aceptó llegar a un acuerdo. Ieyasu disolvería su ejército y garantizaría la seguridad de Hideyori a condición de que Hideyori aceptase no atacarle y de que, a la sazón, se inundase el foso exterior del castillo. Ieyasu fingió disolver sus fuerzas y les ordenó en su salida desmantelar la muralla exterior del castillo de Osaka y usarlo para rellenar el foso exterior. Después, a pesar de la objeción de los comandantes de Osaka, comenzaron a rellenar el segundo. Ieyasu fingió que debían de haber malinterpretado sus órdenes, pero las defensas del castillo de Osaka habían sido reducidas a un solo foso y una muralla. Al verano siguiente, los hombres de Hideyori fueron tras Ieyasu, pero su ataque no resultó, y esta vez la estrategia de batalla y la técnica de asedio de Ieyasu funcionaron. El castillo de Osaka se incendió. Atrapados en su interior, Hideyori y Yodohime se suicidaron.